Hola a todos queridos televidentes, a este es informativo de Coyuntura Política. En esta oportunidad tenemos en el panel a Estela Torres y Daniela Enríquez, quienes van a debatir sobre un posible gobierno de Pedro Castillo. Adelante, compañeros. Muchas gracias por la invitación, Liz. Hola Liz, muchas gracias por la invitación. En el ámbito de las importaciones, un gobierno de Pedro Castillo es una amenaza, ya que ha mencionado varias veces su intención de estar en contra de las importaciones. ¿Acaso no sabe que la economía del Perú depende mucho de las importaciones? La agricultura peruana no está preparada para satisfacer toda la demanda en el Perú. Si hay menos importaciones, va a ocasionar una escasez de productos, y ello a su vez en el alza de los precios. A ver, como dice el economista Pedro Franque, es falso que se va a prohibir las importaciones, también es falso que va a haber expropiaciones y también es falso que el Estado va a tener el control total de la economía del Perú. Lo que se busca es que el Estado tenga un poco más de control en la economía peruana, porque este modelo no ha funcionado, más bien al contrario, lo que ha hecho es generar más brechas de la población. Si bien es cierto que ha crecido el Perú económicamente, eso no se puede negar, es algo muy bueno, pero eso no puede ser a causa de la vulneración de los derechos de los trabajadores. Al contrario, eso se tiene que fortalecer a través del Ministerio de Trabajo. Las importaciones son muy importantes, claro que sí, porque dependemos de otros países para poder comercializar y hacer los productos o servicios que necesitamos. En el ámbito de la educación, una de las propuestas de Pedro Castillo fue el ingreso directo y automático a las universidades. Pero ¿acaso no sabe que cada año miles de jóvenes terminan el colegio y las vacantes disponibles en las universidades es limitada? Además, los estudiantes universitarios normalmente no egresan a los 5 años, sino que suelen demorarse unos años más. En ese sentido, las universidades no van a poder cubrir toda la demanda de estudiantes. Es por ello que existen los exámenes de admisión. A ver, si bien es cierto que las vacantes para las universidades públicas no son suficientes debido a la alta competencia, es prioridad de esas universidades ampliar esas vacantes para que más gente tenga el derecho constitucional de poder estudiar. Ahora, si más bien hay universidades que no cumplen con las condiciones básicas que ofrece SUNEDU, simplemente no van a poder servir, porque estás estafando a ese alumno que está invirtiendo una buena parte de su dinero en una educación. Tercero, lo que se necesita es que el Estado peruano invierta más en educación de la mano de SUNEDU, priorizando las universidades a nivel nacional, no solo de Lima, a nivel nacional, para que los jóvenes no tengan que emigrar, hablo de los jóvenes de las otras regiones del país, no tengan que emigrar a la capital en busca de un mejor futuro cuando pueden tenerlo en su misma región. Otro ámbito es la deuda externa. Otra propuesta de Pedro Castillo es de no priorizar el pago de la deuda externa. ¿Acaso no sabe que si no se paga la deuda externa, eso puede ocasionar problemas muy serios para el Perú, ya sea por sanciones económicas o una mala recomendación para la inversión en el Perú? A ver, lo que se busca básicamente es esa deuda externa que se reduzca poco a poco con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque el Perú es uno de los países que más deuda externa genera en la región de América del Sur. Ahora, con el paso del tiempo, mientras esa deuda externa se va reduciendo, esos millones, esa pequeña diferencia de millones de soles se puede invertir en otras cosas como salud o educación. Es cierto que si no pagamos la deuda externa vamos a acabar como el primer gobierno de Alan García, donde todo estaba de cabeza. Y eso es lo que no queremos. Queremos que la deuda externa sea cada vez menor, con menor cantidad de soles, para que esa diferencia se invierta en otros sectores que el Estado considere necesario. Con respecto a la nueva constitución, Pedro Castillo propone realizar una nueva constitución, pero hacerlo es peligroso, ya que puede crear leyes a su antojo. Puede permitir, por ejemplo, en un caso extremo, eliminar la propiedad privada. Es decir, si tú tienes una empresa, el Estado si quiere te lo puede quitar,
sin pagarte ni un sol. A ver, es falso de que el Estado te va a quitar tu propiedad privada, es falso que el Estado te va a expropiar, es falso que el Estado va a controlar totalmente la economía, no, es falso. Lo que se busca es una nueva constitución a través de una asamblea constituyente con el fin de que el pueblo decida qué cambios se tienen que realizar en la nueva constitución para que sea beneficiosa para todos. ¿Por qué? Porque hoy en día se puede interpretar mal las cosas como incapacidad moral. Eso es lo que no queremos. Lo que nosotros queremos es que una constitución en la cual sea clara para todos los peruanos, en los cuales se cumplan todos los deberes y se respeten los mismos derechos. Con respecto a la corrupción, si bien no hay evidencias de que Pedro Castillo sea corrupto, lo peligroso es el caso de Vladimir Cerrón, que tiene una sentencia por corrupción y es líder del partido Perú Libre. Es decir, puede tener poder de manera involuntaria y eso es un peligro. A ver, es cierto que el señor Cerrón está condenado por corrupción. De hecho, fue condenado en Junín. Ahora, si el señor Cerrón tiene otras investigaciones pendientes que se les haga, porque como cualquier ciudadano acá en el Perú tiene que ser procesado, pero toda persona es inocente hasta se demuestre lo contrario. Pero cuando llegue Castigo a la presidencia, va a tener más poder en el partido de Perú Libre que Vladimir Cerrón. ¿Por qué? Porque Cerrón va a ser solamente una pieza no tan pesada como lo hace Pedro Castillo en la presidencia. Si bien es cierto que en el Congreso hay personas que son serronistas, pero también hay personas que son aliadas de Castillo dentro del partido Perú Libre. Porque la idea es un partido de que sea de izquierda, pero moderada, porque todos sabemos que si es radical nos puede traer a graves problemas que no queremos que pasen acá en el Perú. En el ámbito salud, no hay una propuesta seria con respecto a la pandemia. Solamente se indicó un posible convenio para traer la vacuna rusa, pero no ha indicado si va a continuar con el proceso de vacunación que ya se está ejecutando. Es más, si el gobierno de Pedro Castillo empieza a realizar malas políticas, como la nacionalización indiscriminada, podría provocar que el convenio de vacunas que ya se tiene se cancele, lo cual podría causar la muerte de miles de peruanos. A ver, para empezar, es falso que el gobierno de Castillo va a nacionalizar algunas empresas. Segundo, las farmacéuticas negocian con los estados, no con empresas privadas. ¿Por qué? Porque si las farmacéuticas negocian con empresas privadas, ellas, por naturaleza, van a vender, pero van a vender a un precio altísimo. ¿Por qué un precio tan alto? Por la alta demanda y por la escasez de las vacunas. Tercero, lo que se necesita es mayor vacunación hacia los peruanos. Muy bien por el gobierno de Sagasti por comprar las vacunas para que lleguen a los 30 millones de peruanos. Está muy bien, pero necesitamos más vacunas, sea de donde sea, porque la mejor vacuna es la que está en tu hombro, independientemente del país, porque se ha demostrado que esas vacunas han sido probadas por nada más y nada menos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud. A continuación, escucharemos qué opinan los ciudadanos acerca de este tema. Adelante. ¿Usted cree que se logre controlar la pandemia en el gobierno de Pedro Castillo? Por supuesto, la pandemia es un problema global que nos afecta a todos, en mayor medida a la gente que no tiene la vacunación ahora, la gente que no tiene trabajo ahora. Entonces, sí o sí debe ser una prioridad fundamental del nuevo gobierno entrante. ¿Crees que las diferencias sociales disminuyan? Básicamente la discriminación. Es difícil, la verdad, el hecho de que un presidente sea de cierto tipo social definitivamente va a influir en la imagen que nosotros como peruanos en conjunto tenemos respecto a la visión de otro peruano. Específicamente hablando de la división Lima Centro y Perú Provincias. Entonces yo creo que puede haber una tendencia positiva, pero dudo mucho que eso se resuelva de forma eficaz en los próximos 4 años. ¿Crees que las empresas inviertan en el Perú o terminarán yéndose del país? Todo depende de la política económica que aplique Pedro Castillo y de la imagen que esté dando a partir del día 1 en el cual el Jurado Nacional de Elecciones lo proclame como presidente. Si da unas medidas económicas
o conferencias económicas de forma tranquilizante como lo está haciendo Pedro Franque, probablemente los ojos de los inversionistas no es que sean positivos, pero al menos se mantengan tan neutrales como hasta antes de las elecciones, lo que es lo mínimo esperable para la población peruana. Sí, y la última pregunta es la siguiente. ¿Crees que la derecha conservadora ponga trabas o dificulte el gobierno de Pedro No tengo Castillo? dudas, no tengo dudas al respecto. Ese tipo de gente se ha comido todo el cuento de que existe fraude, ¿no? Cosa que no hay ninguna prueba al respecto. Entonces, el tipo de extremismo, tanto en la izquierda como en la derecha, es algo nocivo, ¿no? Y por tanto no tengo dudas de que su fanatismo lo va a llevar a seguir defendiendo una idea que no existe. Estoy aquí con el señor Sánchez y le voy a hacer unas preguntas sobre un posible gobierno de Pedro Castillo. ¿Crees que se logre controlar la pandemia? La pandemia con el gobierno del señor Castillo, pienso que va a seguir la misma política de Sagasti y pienso que sí va a ser controlada y va a aumentar las vacunas porque parece que hay vacunas suficientes para que sigan vacunando a la población peruana. Pienso que sí puede ser controlada. En un posible gobierno de Pedro Castillo, ¿crees que las empresas inviertan en el Perú o terminen yéndose del país? Pienso que inicialmente van a dudar un poco, pero cuando ya se instale y vean que el gobierno de Castillo sea más o menos estable y poco a poco dé confianza a las empresas, los empresarios no se van a retirar. Más bien, si es que Castillo le da ventajas, seguramente van a seguir quedándose y van a seguir invirtiendo, por lo que pienso que no se van a ir, van a quedarse. En un posible gobierno de Pedro Castillo, ¿crees que la derecha conservadora ponga trabas o dificultades al gobierno? Bueno, eso sí creo, porque en la actualidad estoy viendo que la gente de derecha está un poco contraria y boicoteando a lo que dice Pedro Castillo. Se dice por ahí que están preparando un golpe. Sí, pienso que se van a oponer a lo que plantea Pedro Castillo. Esperamos que sea en los primeros meses y después se diluya sus intenciones de no apoyar a Castillo, sino más bien dejarlo que gobierne. En un posible gobierno de Pedro Castillo, ¿crees que las diferencias sociales disminuyan la discriminación? Sí, pero va a demorar un poco, porque los programas que ponga Castillo al siguiente día de su gobierno no se va a minorar. Siquiera hay que esperar unos 100 días de gobierno para que eh, se, se vean los resultados de las políticas de Castillo. Muchas gracias, señor Sánchez. Muy bien, ahora vamos a mandar a un corte comercial. No se mueva, ya volvemos. Religion.